Un saludo a todas y a todos mis hermanos de la Vicaría María, Madre de la Eucaristía. Hoy, 5 de agosto, vamos a leer el Evangelio que corresponde a nuestra liturgia y haremos, como siempre, una breve reflexión para que ilumine nuestra vida el día de hoy, para que nos permita entrar en contacto con Dios y que nos oriente. Porque cada día vamos fortaleciendo nuestra fe en el camino del Señor. Vamos a iniciar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, reverendo anglicano de la Comunión Anglicana Ortodoxa. Y desde aquí, desde la Vicaría María, Madre de la Eucaristía, vamos a leer el Evangelio y vamos a poner todas nuestras intenciones, todas las que traemos en nuestro corazón. Vamos a pedir por la salud, por la paz de nuestro país y de las naciones, por todo el amor que necesitan las personas que están olvidadas, por los ancianos, por los enfermos, por los encarcelados, por los que están perdidos, por las familias, para que cada día sean fuente de amor, de esperanza y de luz. Vamos a leer el Evangelio que está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 22 hasta capítulo 15, del versículo 22 hasta el versículo 34. Jesús camina sobre las aguas. Como siempre, el Evangelio es leído desde la Biblia Latinoamérica o Biblia latinoamericana, que se las recomiendo para que hagan también la lectura desde casa. Escuchemos. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!» y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «¡Ánimo! No teman». «¿Qué soy yo?». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Hoy la lectura nos invita a que estemos siempre fortalecidos en la fe. Esa barca es la representación de nuestra iglesia. Y las tempestades, los vientos, las grandes olas, las problemáticas que siempre van a atacar a nuestra iglesia. Y nosotros, los que estamos adentro, teniendo como capitán a Jesús, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio a veces de la poca fe, debemos ir cada día fortaleciendo nuestra esperanza mirando a Jesús.
Jesús no abandona a sus discípulos. Jesús no abandona a su iglesia. Jesús siempre está pendiente y más en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde la barca parece que se va a hundir. Es allí, en medio de las grandes dificultades, que encontramos la fortaleza de nuestra fe. Y esa fe se siente cada vez más robusta cuando entramos en oración comunitaria, cuando participamos de los sacramentos y cuando estamos en acción pastoral. Esas tres dimensiones fortalecen la fe de la Iglesia: la oración, los sacramentos y la caridad. Y teniendo como centro al Evangelio, las Sagradas Escrituras. Si todos estos elementos confluyen, la barca no se hunde. Nuestra iglesia y nuestra fe están vinculadas de manera directa. Creemos porque también pertenecemos a la iglesia. Nuestra fe de manera aislada no se alimenta. A veces nos han dicho que solo con la fe nos basta. Solo desde mi interior, desde mi lugar individual, ya tengo para construir toda mi fe y construir toda mi experiencia espiritual. Es importante, evidentemente, ese contacto directo con Dios, pero es también vital entrar en comunión con los hermanos y con las hermanas, y es dentro de la celebración de los sacramentos comunitarios, como el bautismo, la Eucaristía, la unción de los enfermos, la confesión, el matrimonio, la ordenación. Todos los sacramentos nos invitan a que entremos en contacto con nuestros hermanos y fortalezcamos la fe. Y también cuando en ese tercer nivel nos lanzamos hacia la misión, ayudar a los más necesitados. En esta lectura, Jesús y los discípulos ya habían hecho esa parte de la pastoral, la multiplicación, la primera multiplicación de los panes. Después de esa acción pastoral, Jesús invita a sus discípulos a que vayan a la otra orilla del lago y Jesús se queda orando a solas. También la dimensión de la oración, esa dimensión personal que ya veníamos hablando. Luego los discípulos quedan en el mar con su barca en medio de la tormenta. Y viene ese llamado y ese miedo, pero Jesús no los abandona. Cuando Jesús se acerca a Pedro, tiene alguna duda y le pide a Jesús una prueba. Jesús se la da y le dice: Pedro, ven. Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Eso significa que teniendo fe podemos vencer todo lo que nos oprime. Teniendo fe podemos vencer el pecado. Teniendo fe podemos vencer al maligno. Porque en el tiempo de Jesús, el lago de Galilea, que es un lago muy grande, parece desde algunas perspectivas un mar. Para los judíos, el mar también era ese lugar donde habitaban seres ocultos, seres peligrosos. El mar se convertía en un lugar de peligro. Pero es Jesús que doma el mar, doma el peligro, lo puede controlar. Pedro también. Y caminar por encima de las aguas es el símbolo del control del caos, del control del mal. Pero cuando Pedro comienza a asustarse, se comienza a hundir. No debemos tener miedo. El miedo alimenta al maligno. El miedo alimenta al pecado. El miedo nos paraliza. No debemos tener miedo. Y Jesús les dice a sus discípulos: no tengan miedo, soy yo. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestra guía, es el centro de nuestra iglesia y es el que ilumina nuestro camino de fe, no tendremos miedo. Tener miedo es estar débiles en la fe.
Nos fortalecemos en la oración, en la participación comunitaria de los sacramentos y en la acción pastoral. Y luego, Jesús, si en ese camino, que no es fácil, desfallecemos, nos cansamos, nos perdemos, siempre que lo invoquemos, que nos arrodillemos a orar, a pedir el don de la fe, Él nos estirará su mano y nos guiará. No olvidemos eso, mis hermanas y mis hermanos. Si tú estás en este momento pasando por situaciones difíciles, no tengas miedo. Pídele a Dios la fe, pídele a Dios que te brinde el apoyo y creyendo tendrás su acompañamiento, tendrás su fuerza y serás cubierto con la armadura de Dios y vencerás todas las dificultades, porque es Jesús el que nos dice, ven. Y cuando nosotros escuchamos al Maestro y lo seguimos, caminamos por encima de las aguas de la injusticia, de la muerte, de lo que nos oprime. Y es allí donde construimos de manera conjunta nuestra iglesia y de manera comunitaria vamos en esa barca hacia el camino de la salvación. Y para terminar esta reflexión del día de hoy, también nos encomendamos a nuestra Madre María. Nunca podremos olvidar que María es la intercesora también que nos ayuda a acercarnos a Jesús, que es el mediador por excelencia. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.